El orgasmo como clave oculta del magnetismo sexual ancestral ha sido interpretado por las tradiciones esotéricas como un fenómeno que trasciende el cuerpo y penetra en las dimensiones profundas de la conciencia. Para esas culturas, el orgasmo no era el punto final de una tensión biológica, sino un fenómeno alquímico capaz de revelar el verdadero estado vibratorio del individuo. El instante orgásmico abría una grieta luminosa en la estructura rígida del yo, permitiendo que la energía esencial se liberara y que, en ese breve lapso, el ser humano recordara su naturaleza expansiva. Esta comprensión no se originó en teorías abstractas, sino en la observación directa de cómo el cuerpo, al desbordarse, dejaba escapar algo más que placer, dejaba escapar un pulso vital que tenía la potencia de modificar el campo energético personal. Las culturas antiguas hablaban de un fuego interno que, en el clímax, ascendía desde las raíces del cuerpo hasta las zonas más sutiles del ser. Ese fuego no era visto como una simple metáfora, sino como una realidad energética perceptible para quienes desarrollaban sensibilidad interior. El fuego no quemaba, sino que refinaba, no destruía, sino que revelaba. La visión ancestral afirmaba que cada orgasmo consciente afinaba el instrumento energético que somos. El cuerpo se convertía en un crisol donde la energía densa se transformaba en claridad, y la claridad en magnetismo. Este magnetismo no era entendido como seducción, sino como presencia, un modo de existir que influye sin esforzarse, que convoca sin manipular y que irradia sin pretenderlo. Cuando la energía orgásmica se elevaba con lucidez, el individuo experimentaba una expansión que no dependía del otro, sino de sí mismo. Esa autonomía vibratoria era la base del magnetismo ancestral. La atracción no era un acto exterior, sino la manifestación natural de un orden interno. El orgasmo actuaba como un restablecedor del campo, una especie de reajuste profundo que reorganizaba memorias, tensiones y patrones. En ese estado momentáneo de apertura, el ser humano podía influenciar la geometría sutil que sostiene su identidad. Por eso se decía que el orgasmo consciente cura, despierta y transforma, mientras que el inconsciente dispersa y desgasta. Cuando el ego se disuelve parcialmente durante el orgasmo, se abre el acceso a un territorio silencioso donde la mente no dicta significado y donde la energía puede moverse sin resistencia. En ese territorio, la persona siente que algo más vasto respira a través de ella. Esta respiración amplia es el origen de la sensación de unidad que tantas tradiciones han descrito. No se trata de una experiencia mística artificial, sino del retorno breve a un estado de coherencia vibratoria. Esa coherencia es la materia prima del magnetismo. Todo ser magnético, en esencia, es coherente. Su energía no se contradice, su intención no se fragmenta, su vibración no se dispersa. El orgasmo consciente ofrece un instante de esa coherencia y, con práctica, permite integrarla en la vida cotidiana. La alquimia espiritual del orgasmo sostenía que la energía sexual no es exclusivamente sexual, sino inteligente. Esta inteligencia no tiene lenguaje, pero sí dirección. Cuando se despierta, busca naturalmente ascender hacia niveles más sutiles. Los antiguos sabían que impedirle ese ascenso era perder la oportunidad de transformación interior. Por eso las prácticas arcaicas no se centraban únicamente en obtener placer, sino en canalizar la energía. Mediante respiraciones específicas, relajación profunda y presencia interior, se guiaba la ola orgásmica para que subiera por el cuerpo como un rayo templado que abría cada centro energético. Era un modo de permitir que la energía vital reorganizara el sistema desde adentro. Muchos chamanes veían el orgasmo como un acto de comunicación con el espíritu. En el instante de máxima apertura, creían que la conciencia podía recibir mensajes, visiones o intuiciones claras. Estas percepciones no eran entendidas como fantasías, sino como resonancias que emergían cuando el velo racional se aflojaba. Desde una perspectiva moderna, esto puede interpretarse como un acceso amplificado a la intuición profunda, pues el cerebro, saturado de endorfinas y ondas sincronizadas, entra en un estado en el que las conexiones latentes se vuelven más evidentes. La sabiduría ancestral no distinguía entre neuroquímica y espiritualidad. Para ellos, ambas expresaban el mismo fenómeno desde dos lenguajes distintos. El magnetismo sexual ancestral también implicaba una relación directa entre energía y autenticidad. Cuanto más verdadera era la persona consigo misma, más potente era su campo magnético. El orgasmo consciente ayudaba a deshacer capas de autoengaño, ya que el cuerpo, en su expresión más intensa, no permite máscaras. Allí donde el control cae, la verdad aparece. En esa aparición surge una transparencia interior que fortalece el magnetismo. La energía ya no se pierde en sostener falsedades y puede fluir hacia la expresión plena del ser. Las tensiones del cuerpo, muchas veces nacidas de emociones no procesadas, se liberan en la ola orgásmica y, al hacerlo, despejan interferencias que antes distorsionaban la vibración personal. El magnetismo, en este sentido, es el resultado de la limpieza del canal interno.
Por eso tantas tradiciones consideraban que el orgasmo era un purificador natural. No era necesario intelectualizar o analizar emociones antiguas. La energía, al circular con fuerza, se llevaba consigo aquello que ya no servía. La liberación podía manifestarse en lágrimas, temblores o risas espontáneas, pero lo esencial era el efecto posterior. El individuo quedaba más liviano, más presente y más transparente. Esta transparencia se manifiesta externamente como atractivo inexplicable. La gente es atraída por quienes están en paz consigo mismos, aunque no lo comprendan racionalmente. El cuerpo percibe lo que la mente ignora. Otro aspecto fundamental del orgasmo en su dimensión ancestral es la capacidad de orientar la intención. Las culturas antiguas enseñaban que lo que se piensa o siente en el clímax tiene un impacto profundo en el campo energético, pues en ese instante la energía alcanza un nivel máximo de coherencia. La intención sembrada entonces se imprime como una marca vibratoria que puede influir en decisiones, emociones y comportamientos posteriores. Esta idea no pretende ser una superstición, sino una observación de la maleabilidad humana en estados de apertura extrema. En el orgasmo consciente, la energía se encuentra tan disponible que puede ser moldeada por una intención clara. Así nacen actos de magia personal, cambios sutiles que con el tiempo alteran la dirección de la vida. Las tradiciones más sofisticadas insistían en que el orgasmo debía vivirse en silencio interior, no como represión del sonido, sino como quietud mental. Cuando la mente se aquieta, la energía se escucha a sí misma. En ese espacio profundo, el practicante puede percibir cómo la ola orgásmica no es simplemente una explosión, sino una expansión rítmica que toca distintos niveles del ser. Esta escucha interna revelaba que el orgasmo tiene capas. La capa más superficial corresponde al placer físico, la intermedia, a la liberación emocional, la profunda, a la reorganización energética, y la más honda, a la memoria del espíritu. El verdadero magnetismo surge cuando estas capas se alinean. El orgasmo también funcionaba como espejo, mostraba la relación que el individuo tenía consigo mismo. Si había miedo, el orgasmo era tenso. Si había culpa, era breve. Si había desconexión, era mecánico. Pero cuando había entrega, el orgasmo se volvía una corriente fina y luminosa que recorría el cuerpo con suavidad y firmeza. Los sabios observaban que la calidad del orgasmo reflejaba la calidad de la vida interior. No se trataba de una medida moral, sino vibratoria. Quien reprimía su energía vivía contraído, quien la dispersaba vivía agotado, quien la canalizaba vivía radiante. De esa radiancia nacía el magnetismo sexual ancestral, que era una expresión natural del equilibrio interno. En las prácticas de alquimia, se enseñaba que el magnetismo no se genera, sino que se revela. La energía sexual no crea algo nuevo, sino que expone lo que ya estaba. Al vivir el orgasmo con presencia, lo que emerge es el verdadero tono vibratorio del individuo. Este tono puede afinarse con práctica, pero nunca fingirse. Por eso el orgasmo consciente era considerado una herramienta de autoconocimiento. Permitía sentir dónde la energía fluía libremente y dónde se detenía. Esa información era valiosa para avanzar hacia un estado de mayor coherencia interna, que es la raíz de todo magnetismo duradero. La comprensión más oculta del orgasmo dentro de las tradiciones ancestrales sostiene que su potencia no reside únicamente en la intensidad del clímax, sino en la capacidad del individuo para sostener la posfrecuencia que queda vibrando en el cuerpo después del estallido. Esta posfrecuencia, imperceptible para la mayoría, era considerada el verdadero tesoro alquímico. Los antiguos afirmaban que el instante posterior al orgasmo, cuando la mente aún no ha recuperado totalmente su estructura habitual, es un territorio fértil donde la energía puede ser moldeada con gran precisión. En ese vacío momentáneo la conciencia está más maleable y las capas profundas del ser son más accesibles, lo que permite que el magnetismo se imprima de manera más duradera. Además, algunas culturas enseñaban que el orgasmo es un diálogo entre dos inteligencias, la del cuerpo físico y la del cuerpo energético. Cuando ambas se sincronizan, ocurre una expansión real. Cuando están desalineadas, el orgasmo se reduce a un gesto mecánico que apenas roza la verdadera capacidad transformadora del ser humano. Para ellos, la energía sexual es un puente vivo que nunca miente, expresa el estado interno con absoluta exactitud. Si el practicante vive con tensión, miedo o fragmentación, la energía se dispersa. Si vive con presencia, apertura y coherencia, la energía asciende. Esta ascensión no se refiere a un movimiento literal, sino a un refinamiento vibratorio que aumenta la claridad interior. Otra enseñanza poco conocida es que el orgasmo consciente podía utilizarse para afinar la intuición. Los antiguos decían que la intuición no es un don, sino una consecuencia natural de un campo energético despejado. Durante el clímax, la estructura habitual del pensamiento se suaviza, permitiendo que surjan percepciones que normalmente quedan ahogadas bajo el ruido mental.
Al entrenar la conciencia para permanecer receptiva en ese instante, el practicante desarrollaba una sensibilidad más aguda para interpretar señales internas, anticipar caminos y tomar decisiones desde un nivel más profundo. Esta intuición fortalecida era considerada parte esencial del magnetismo, porque un ser que comprende su dirección vital irradia una seguridad silenciosa que atrae y orienta a otros. Asimismo, algunas tradiciones enseñaban que el magnetismo sexual no es una propiedad privada, sino una expresión del campo vital compartido. Cuanto más presente está una persona en su propio cuerpo, más contribuye al equilibrio energético de su entorno. Un orgasmo vivido con conciencia no solo transforma al individuo, sino que genera ondas sutiles que pueden influir positivamente en otros. Esta visión, lejos de ser abstracta, se basa en la idea de que la energía humana es contagiosa, la expansión interior se transmite, la claridad se comunica y la vibración elevada inspira. De este modo, el orgasmo consciente se convertía en una forma silenciosa de servicio, un acto íntimo que irradiaba bienestar más allá de quien lo experimentaba. En última instancia, el orgasmo como clave oculta del magnetismo sexual ancestral invita a redescubrir el cuerpo no como un mecanismo, sino como un templo vibratorio. Nos recuerda que la energía sexual es una de las fuerzas más refinadas de la naturaleza humana y que su poder se multiplica cuando se vive con intención, atención y reverencia. La alquimia espiritual no exige dogmas, sino presencia. En cada orgasmo consciente, el ser humano tiene la oportunidad de regresar a su centro, despejar su campo, iluminar su vibración y expandir su magnetismo. No se trata de un secreto reservado, sino de un conocimiento olvidado. El cuerpo, cuando se escucha, revela que cada éxtasis es un portal y cada portal una posibilidad de renacer desde el interior. En esa renovación profunda se encuentra la verdadera esencia del magnetismo ancestral, la capacidad de resonar con la vida desde un estado de plenitud vibratoria que atrae, transforma y despierta. Si este conocimiento resonó contigo y sientes que puede despertar nuevas formas de entender tu energía, dale like, suscríbete, comparte este mensaje con quienes también buscan expandir su conciencia y déjame tu comentario. ¿Qué descubrimiento o sensación te dejó este viaje? Tu participación mantiene viva esta exploración. Hasta la próxima.